Tomás, gracias por estar conmigo primero que todo. El plan de ajuste de la deuda, finalmente, en el 2014 se puede decir que ya estaba insolvente la Autoridad de Energía Eléctrica, así que 11 años después, y digo esto porque los acuerdos de indulgencia, los breaks que nos dieron los bancos y las monolíneas, los préstamos que se hicieron para comprar combustible. Tomás, evidentemente la Autoridad de Energía Eléctrica es una historia de un gran éxito en un momento dado que sacó a Puerto Rico de la pobreza, la verdad. Y después de eso, pues desgraciadamente nos puede, por mala administración, sumir en la pobreza de nuevo. Ay, Dios mío. ¿Cómo estás primero que todo? Muy bien, gracias. Ok, ingeniero, yo quería preguntarle su perspectiva del plan de ajuste de la deuda, que para la gente que no sepa, ¿verdad? Un plan de ajuste de deuda significa, pues la deuda era 100, ahora vas a pagar 60, pues el ajuste es 40, pues eso es el plan de ajuste, ¿verdad? ¿Cuánto era lo que ibas a pagar? El ajuste es la diferencia entre lo que se supone que pagaras y lo que realmente vas a pagar. Como parte del proceso de reorganización que se lleva a cabo en el Tribunal de Quiebra Federal de los Estados Unidos en diferentes niveles. Así es. Y eso es parte de los procesos de quiebra de toda corporación, que en este caso es un ongoing concern, es decir, que no puede cerrar, porque en la práctica, pues, como una corporación pública, no puede cerrar siendo un monopolio en Puerto Rico, porque si no nos quedamos sin energía y obviamente eso significaría el acabose de todo un país. Así que tiene que continuar. La pregunta Correcto. es cómo puede continuar. Y esa es la pregunta que se supone que responde a través de un plan de ajuste de la deuda. Hay unas cuantas reglas que quería plantear antes de ir a los detalles, ingeniero. Pero en síntesis, una de las reglas más importantes es que se supone que se negocie de buena fe. Es decir, que se supone que tú no escondas información, que des la información completa que puedas tener. Y además de eso, se supone también que tú, además de actuar de buena fe, tengas que actuar en el mejor interés del acreedor a largo plazo. Es decir, no el acreedor de ahora, sino el acreedor por los próximos 35 años, que sería el plan de ajuste, creo que es el número finalmente que se está dando. No solamente serían los acreedores actuales, es decir, a la gente que tú le debes dinero, sino que es en el mejor interés de que ellos puedan recobrar su creencia por el término, por la duración del bono, en este caso por 35 años, que creo que es lo que significaría. Y eso es importante entenderlo, porque eso de darle un lump sum, o sea, un pago ahora y para afuera, pues no es tan simple, porque eso ayuda al bonista actual, pero no al del largo plazo. Así que tiene que hacerse una mezcla de términos y cosas, las reglas de quiebra. Así que te escucho, ¿cuál es tu impresión sobre este plan de ajuste de la deuda? ¿Cómo lo ves? Pues Jay, haciendo un explicativo más o menos de lo que es este plan de ajuste, pues vamos a empezar con definiendo que es una emisión de bonos de 254 millones en términos de 35 años. Y te quiero mencionar desde el principio que esta estructura de simplemente ser una emisión de deuda es diferente a cuando comenzó esto en el 2014, que comenzó como un acuerdo consensuado con los bonistas. No sé si te acuerdas del Restructuring Support Agreement con Lisa Donahue. Lo recuerdo bien. Pues en aquel momento se hizo un acuerdo consensuado con los bonistas donde era un acuerdo bastante estricto para los consumidores, que comenzaba en 3 centavos aproximadamente y podía subir hasta 4,10 centavos. Los términos, hubo varias versiones. Si no recuerdo mal, podía variar entre 30 y creo que llegó uno a subir entre 40 o 50 años aproximadamente, pero estaba en ese rango y era basado en lo que se llama un vehículo, lo que se llama un vehículo lo tengo anotado por aquí. En aquel momento se estableció un cargo de transición y se estableció lo que se llama un vehículo de propósito especial, que se creaba una estructura paralela a la Autoridad de Energía Eléctrica que cobraba esos dineros básicamente se montaba una estructura paralela a la autoridad. Ok. Eso fue cuando Lisa Donadio. Luego vino la quiebra de la Autoridad de Energía Eléctrica en el 2017, en julio del 2017, pocos meses antes de los huracanes Irma y María que vinieron en septiembre. Y la quiebra, se esperaba que hubiese un cambio más significativo,
pero se mantuvo un acuerdo consensuado con los bonistas. Y eso siguió en diferentes vertientes hasta que en marzo, creo que fue marzo 8 del 2022, el gobernador Pedro Pierluisi decide romper ese acuerdo e ir al tribunal y litigar con los bonistas. Y básicamente, como esto sucede, es que se hace un proceso de litigación y van algunos acreedores que se van uniendo al grupo que está de acuerdo con la propuesta que tú haces. Ujú, Y básicamente, desde ese momento hasta ahora, han habido 5 planes fiscales o 5 versiones o 5 revisiones del plan fiscal. eh, y lo más típico de esa versión es que primero no fue consensuado, que fue algo presentado por la Junta de Supervisión Fiscal y que tenía para el consumidor lo que se llamaba un cargo legado, ujú. que era un cargo fijo a través del término de la emisión de bonos, y ese cargo tenía una cantidad fija que se pagaba mensual y tenía una cantidad variable. Luego los bonistas apelan ese último plan de ajuste que se aprueba el año pasado, en 2024, y el primer circuito de Boston determina que los bonistas pudieran tener un derecho hasta 8 y pico de millones de las ganancias netas de la Autoridad de Energía Eléctrica, devuelve el caso a Puerto Rico para hacer un nuevo ejercicio y sale este quinto plan de ajuste. De nuevo, este quinto plan de ajuste no es consensuado, pero vamos a los numeritos, que es lo Pero importante. antes de que sigas, es importante explicar que los planes de ajuste dependen obviamente de tú los haces, ¿verdad? Pero falta que sea aprobado por el tribunal. Así que Obviamente. el plan de ajuste requiere una aprobación por el tribunal y en lo que ese tribunal toma decisiones, pues se puede apelar y se puede apelar la decisión del tribunal. Así que esto llega, de hecho, hay todo un tomo del Tribunal Supremo Federal de casos de quiebra que incluyen, ¿verdad?, el tema del plan de ajuste. So, es casi siempre se busca y mucha gente pregunta, ¿y por qué la jueza insiste tanto en un acuerdo entre las partes? Precisamente para evitar que se siga el caso a perpetuidad, porque nunca tú vas a lograr, o casi nunca tú vas a lograr, que se llegue un caso a fin o a término en el tribunal si no logra cierta cantidad de acreedores que estén de acuerdo, más del 50 y pico por ciento, típicamente 51% para un cram down. Y eso, lo malo que tiene es que entonces se va en apelación y las apelaciones pueden coger décadas. O sea, las apelaciones a veces cogen, bueno, pregúntale a Argentina cuánto Correcto. tiempo cogió las apelaciones. Y en este caso llevan en apelación, ¿cuánto? 10 años. O sea, desde esas apelaciones que tú estás planteando, que llegaron al Supremo algunas y otras que llegaron al apelativo, ¿cuántas? Desde el 2022, 3 años el Sí, proceso de litigación. esta, pero en el caso de que llegó al Supremo de la quiebra que estaba impugnándose, Oh, que también empezó por energía eléctrica, o sea, se puede decir que llevamos desde el correcto. 2017, 2018 por ahí. El gobierno de Puerto Rico en general, la quiebra comenzó en el 2017 y la de la autoridad también, Ya. pero se está viendo ahora. Por eso es que la apelación surgió recientemente. Pero tienes razón, estos procesos son muy extensos y lo que se busca es lograr unos acuerdos. En este caso no se ha logrado, se presenta este plan al tribunal. Y ya hicimos un poco de historia y como te decía, vamos a ir un poquito ahora a los numeritos. ¿Cómo impacta esto, un posible impacto al bolsillo? Mira, primero, esto es una emisión de bonos ordinaria, típicamente, ¿no? Tiene muchas características de una emisión ordinaria, de 254 millones y el pago del primer año, perdóname, te dije el número mal, de 2,54 billones, de 2.540 y pico de millones. Y el primer año, el servicio de la deuda es 254 millones. Eso es a base de la demanda actual, como 1,35 centavos el kilovatio hora es el impacto en la tarifa. Pero a lo largo
de de los 35 años va disminuyendo. En el año 17 el servicio de la deuda es alrededor de 159 millones, que es cerca de 0,9 de un centavo. Y en el año 35 es 41 millones, que es un cuarto de un centavo. Mm, O sea que vemos que el impacto a los consumidores es más fuerte en los primeros años, pero sin embargo está por debajo de los planes de ajuste sometidos anteriormente, cuando tú juntabas el cargo legado y el cargo variable en las diferentes versiones que se sometieron, cuando combinaban las dos cosas en un consumo promedio, pues tenías que ibas a pagar más o menos en promedio, no todo el mundo, más o menos en promedio entre 1,7 y 1,94, tal vez 2 centavos. Aquí en el primer año, si la demanda se mantiene como está, pues más o menos seguiría, pagarías 1,35 centavos. Algunas personas podrían argumentar que eso es bueno, lo que pasa es que ya estamos en 26 centavos, mm. la tarifa no aguanta. Esto sería un buen escenario si tuviésemos una O sea, de hecho, tarifa de 21 o 22 centavos, pero estamos en 26. mm, Sin embargo, es importante mencionar que este acuerdo, aunque va a necesitar un esfuerzo increíble de los consumidores para pagar este cargo adicional, un esfuerzo increíble y muchos no lo podrán hacer, pues es lo mejor que se ha logrado hasta ahora. mm. Pero como te digo, esto puede causar mucho cierre de negocio, puede causar que aún la demanda baja y si la demanda baja, el cargo sube para los que se queden, para los que nos quedemos. Eh, Básicamente, mira, y muy importante, este cargo tiene dos cláusulas. Básicamente tiene una cláusula que tal vez un fondo de reducción de tarifa. Se parece mucho a lo que planteamos en años anteriores del Fondo de Estabilización del Sistema Eléctrico. ¿Recuerdas eso? Lo recuerdo muy bien que tú tenías esa propuesta y pues no la aprobaron. Pues ahora este plan, oye, y como yo he dicho muchas veces, yo no pretendo que nos hayan escuchado ni nada, es que cuando algo se ve objetivamente, dos personas que ven algo objetivamente ven lo mismo y se está creando un fondo para básicamente que este fondo ayude al pago del pay as you go de las pensiones, que se mantienen también dentro de este plan de ajuste, o sea, las pensiones de los empleados públicos que trabajan en la Autoridad de Energía Eléctrica, se mantienen en este plan de ajuste como un gasto operacional. Y se crea este fondo de reducción de tarifa con el fin de ayudar al pago de las pensiones y también que sea como una contingencia para el pago del servicio de la deuda de estos bonos, más cualquier otro pago que se tenga que hacer como parte del proceso. Y esto es algo novel que ninguno de los otros planes han tenido. ¿Y por qué se incluye esto, Jay? Porque la Junta de Supervisión Fiscal está muy consciente que la tarifa no puede aumentar un centavo. Mm. Porque si la tarifa aumentara, la demanda va a disminuir y simplemente no va a haber para pagar a nadie. Así que eso es algo novel, este fondo de reducción de tarifa. También se establece en el plan claramente que el negociado de energía es el que estaría a cargo. Y te digo ahora de dónde sale esto. Hay una ley federal que respalda esto. Y Promesa también lo respalda. Que el negociado de energía estaría a cargo de tres verbos: de establecer, de cargar y colectar, o de asegurarse que se cargue y se colecte los dineros suficientes para pagar esta emisión de bonos. ¿Y de dónde sale eso? Mira, Jay, Promesa adopta la sección 1129A6 del título 11 del US Code de Estados Unidos, que establece que la comisión con jurisdicción, la comisión reguladora con jurisdicción, para que el plan de ajuste finalmente pueda ser aprobado, apruebe el cambio en tarifas. Y aquí en este plan, el
rol del negociador de energía está claramente definido en estos tres renglones: de establecer, de cargar y colectar, o asegurarse que se cargue y se cobre lo suficiente para las operaciones de la Autoridad de Energía Eléctrica y particularmente el pago de esta emisión de bonos. Yo creo que eso es un resumen a grandes rasgos, pero bastante abarcador de lo que se trata. Bueno, y la pregunta es tú, o sea, ¿qué peligros corre esto? O sea, ¿cuáles son las partes que nos deberían hacer levantarnos y cuestionar este asunto? Mira, lo primero es que, como te mencioné, es algo que no es consensuado. Es algo que en el proceso, debido a que no es algo que se presenta de manera consensuada, se puede alterar. Y obviamente hay un grupo significativo de acreedores que no están contentos con esto, que les gustaría que el cargo fuera mucho más de lo que es. O sea, que la emisión de bonos, en lugar de ser de 2,54 billones, sea, en lugar de ser de 2.550 y pico millones, que fuera de mucho más. Hay algunos que están argumentando que debe ser sobre los 8.000 que se deben, más las cantidades adicionales que se han devengado a través del proceso. Pues obviamente hay un grupo de bonistas que no está contento con este plan y va a tratar de afectarlo durante el proceso en corte. Ujú. O sea, eso es uno de los riesgos principales, ¿no? Y obviamente el otro riesgo es que tú lo has mencionado extensamente y te he oído constantemente mencionarlo, es que se levante el state y pongan un síndico. Yo espero que eso no pase. Considero que no debería pasar porque sería un riesgo debido a la condición crítica de la Autoridad de Energía Eléctrica, la cual vivimos todos los días. O sea que el riesgo principal de aquí es que este plan de ajuste se afecte, lo cual sería un problema porque ya la Junta de Supervisión Fiscal está diciendo, miren, Puerto Rico no aguanta un centavo de aumento. Por eso estamos creando este fondo especial que ayude a pagar todos los gastos relacionados con el servicio de la deuda y gastos operacionales como las pensiones. Y crean este fondo de reducción de tarifa. Así que, como te dije, esto es algo novel, es algo que lo hemos dialogado muchísimas veces, que hacía falta crear este tipo de fondos para estabilizar los costos. ¿Cuál es otro peligro, otra situación que preocupa? Que si no se ponen chavitos en la alcancía para el fondo, ¿qué va a pasar con la tarifa? Ya, de acuerdo. Va a aumentar. O sea, que tenemos esos dos riesgos. Primero, que se altere el proceso en corte porque hay un grupo significativo de acreedores que no están satisfechos con este plan. Y lo otro es que el efecto de este plan se mitiga con este fondo de reducción de tarifas, pero si no se echan chavitos en la alcancía, si no se depositan dineros en este fondo, pues todo consumidor de la utilidad pública, ¿sí?, de la Autoridad de Energía Eléctrica, entiéndase, perdóname, de la Autoridad de Energía Eléctrica, pues tendría que conllevar este costo anual. Tomás, y una pregunta. Si no se aumenta para pagar a los bonistas, ¿se aumenta para pagarle a los pensionados? No, lo que sucede es que el corazón de Plan de este ajuste. plan de ajuste es la emisión de bonos de 2.550 y pico de millones, que es con lo que se intenta pagar a los bonistas. Ujú. Sí, la parte de los pensionados no sale. Es un gasto que la Junta de Supervisión Fiscal, como hemos discutido en conversaciones pasadas, lo convierte en un gasto operacional de la Autoridad de Energía Eléctrica. Ujú. O sea, como si fuera a comprar combustible, como si fuera comprar insumos para generar energía, pues ellos convirtieron el gasto de los empleados públicos que trabajaron en la Autoridad de Energía Eléctrica, están retirados en un gasto operacional. Y eso es una de las razones principales de crear este fondo, porque si no se hace, estaríamos hablando que entre el fondo y el pago del bono, estaremos hablando aproximadamente un poco menos de 4 centavos. Los primeros años, como te dije, esto es una emisión de bono
bastante típica que baja a través de los años el pago. A través de 35 años baja el pago del servicio de la deuda. Tomás, ¿y cuál es o sea, yo sé que esto me va a decir, me estás diciendo básicamente que esto es lo mejor que podemos tener, que podemos conseguir. Eh, ¿Cuál sería la alternativa? ¿Que el Fondo General pague todo? Eh, la alternativa es que ese fondo esté siempre con dinero disponibles y que el impacto al consumidor se opaque o el servicio de la deuda se satisfaga por completo y el pago de las pensiones se satisfaga por completo con los dineros depositados en ese fondo. Ese Y, sería el mejor de los escenarios porque la misma Junta de Supervisión Fiscal en su plan fiscal establece que el sistema eléctrico como está, las situaciones que hay de diferentes ámbitos, pues no se puede y, aceptar un aumento más porque y lo mismo para el pago de los colapsaría, bonistas. básicamente. Y lo mismo para el pago de los bonistas, ¿no? O sea, o sea, aumentar la tarifa no es posible. Así que tenemos que buscar la forma de buscar de dónde sacar pagar ese dinero, que presumo yo sería de Fondo General. Pues para eso se creó este fondo, correcto. El gobierno sería responsable de mantener ese fondo con los dineros suficientes para evitar un impacto en la factura. O sea, O básicamente, sea, y eso es una de las debilidades que te estoy diciendo. ujú, Otra de las formas que discutimos en otras conversaciones pasadas es simplemente sacar eh, la mayoría de los gastos operacionales posibles, como por ejemplo este mismo gasto del fondo de pensiones, y que eso pase directamente eh, bien sea a un fondo de inversiones o que el gobierno incluya a esos empleados como si fueran empleados públicos y que esté fuera de esta transacción. ya. Pero de lo que se ha presentado, pues básicamente se incluye como un gasto operacional y se crea este fondo. El, la debilidad de esto es que si no se le echan dinero, se depositan dinero en ese fondo, pues eso lo Ah, tendrían que cubrir los consumidores. Sin embargo, te menciono que esta es la mejor alternativa que se ha presentado desde el es 2007. es la que menos impacto da, o sea, al consumidor La que menos posibles impactos, porque depende que se depositen dineros en el fondo. Claro, claro. Ok. Así que es Algo, una situación difícil. Yo creo que el gobierno que no deposite dinero en ese fondo cubriría con la factura al final de su cuatrenio, ¿no? Al final del cuatrenio de su administración, lo cual existiría algún tipo de presión en ese sentido. Eh, pero aquí lo mejor, Jay, es tener una buena administración y que esto no vuelva a suceder. Por eso enfatizamos a veces en, en este tipo de cosas y damos los detalles para que aprendamos a pescar y todo lo que estamos viendo, pues veamos cómo se haría una buena política pública en lugar de que nos den el pescado ya explicado. No, podemos llegar a nuestras propias conclusiones y podemos determinar si algo es bueno o no. Así que toma algo, no eso te es haya lo que preguntado. tenemos. ¿Alguna otra No, pregunta? al contrario, algo que no te haya preguntado que sea importante. Mira, yo creo que básicamente, yo creo que aquí el punto a resaltar, Jay, es que esto no es como el Restructuring Support Agreement anterior. Esto no es algo consensuado. Esto es algo que la Junta de Supervisión Fiscal está proponiendo. Puede sufrir cambios en el proceso. Obviamente, sufriría para arriba. Esto ha sido lo mejor que se ha sometido hasta ahora y con todo y eso, si no se depositan los fondos suficientes, y valga la redundancia, en este fondo de reducción de tarifa, estamos hablando los primeros años, un efecto entre 3,5 y 4 centavos, pero va bajando a través de los años. Ya en el año 17 el costo básicamente
el pago de los bonos bajaría a 1 centavo, de 1,5 centavos bajaría 1 centavo. El costo de las pensiones debe de haber bajado algo, o sea que eso bajaría a través de los años. Pero aquí la clave es que si la Junta de Supervisión Fiscal está impulsando esto, y yo creo que la clave es esta, debe haber un mecanismo de fiscalización al gobierno para que deposite esos dineros en este fondo. O buscar otros medios de limpiar y liberar estos posibles gastos lo más posible, como hemos mencionado ya como parte de esta conversación. Perfecto. Tomás, como siempre, gracias y gracias por sacar tu tiempo para ilustrar el país. Siempre a la orden, Jay. Muchas gracias. Gracias. Si llegaste hasta aquí, tú eres parte de la resistencia. Ahora suscríbete. Casi 40 de cada 100 no se suscriben y piensan que están suscritos. Dale subscribe al canal y la campanita. Nos ayudas un montón cuando te suscribes porque hace que el algoritmo empiece a enviarle a otras personas como tú. Suscríbete aquí en mi canal de YouTube, Jay Fonseca PR.